Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta nueva emisión de Diseño Familiar, esta propuesta del encuentro online desde los estudios, de nuestros propios estudios de grabación en la iglesia El Encuentro, aquí en provincia de Buenos Aires, en Luis Guillón y para todo el país y el mundo. Estamos muy contentos por las repercusiones que estamos teniendo de cada uno de nuestros programas, pero al mismo tiempo estamos muy felices porque sabemos que estamos llegando con el verdadero mensaje que queremos llegar, que es este hecho de diseño familiar. Dios ha diseñado la familia y el diseño que Dios tiene sobre nuestra familia, sobre tu familia, sobre mi familia, es un diseño con propósito y ese propósito es eterno. Hoy vamos a estar entrevistando a Roxana Otsientiuk, es licenciada en psicopedagogía y vamos a estar hablando de un tema muy profundo y al mismo tiempo interesante. Le vamos a estar preguntando a Roxana cómo ayudar a los papás con la noticia, cuando llega la noticia al seno del hogar, cuando llega la noticia al papá, a la mamá, de que su hijo tiene una discapacidad, de que llegó al seno familiar el diagnóstico. ¿Cómo podemos ayudar a esos papás a poder entender aún el diseño familiar en medio de algo tan crítico y tan angustiante como es la noticia de un hijo con una discapacidad? Así que nos vamos a un corte y enseguidita volvemos para estar en esta entrevista en el programa de Diseño Familiar en este día. Muy bien, seguimos en Diseño Familiar. Ahí nuestro director está poniendo al pie de la pantalla todas nuestras vías de comunicación. Vos sabés que nuestra intención, obviamente, es comunicarnos desde los que hacemos diseño familiar, no tan solo para que nos comentes qué te pareció el programa y el tema que hemos desarrollado en el día de emisión, sino además para que también puedas sugerirnos cuáles serían esos temas que te estarían interesando que nosotros podamos tratar en nuestra mesa de trabajo. Así que, te repito, allí están al pie de la pantalla, nuestro director está poniendo todas nuestras vías de comunicación. Como te lo contaba en la apertura del programa, estamos recibiendo a Roxana Otsientiuk. ¿Lo dijo bien? Ay, muy bien. Muy bien. Licenciada, psicopedagoga. Gracias por estar, ¿no? No, de nada, un Bienvenida, placer. bienvenida a casa. Un placer, un placer. Bueno, hoy, más o menos como te contaba en la apertura del programa, vamos a estar charlando sobre cómo afecta, ¿no?, la noticia de un hijo, una hija, el diagnóstico de un hijo o una hija, como te decía, discapacitado, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de una mala noticia, pero en tu experiencia personal, Ro, y en el camino diario de tu trabajo, ¿cómo percibís eso vos? Mira, la discapacidad impacta de manera traumática en una familia, ¿sí? En lo social, en lo emocional, en lo económico también. En lo emocional porque ese papá que recibe una noticia empieza a tener temores y miedos. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién va a cuidar a este hijo? ¿Cómo se va a desarrollar? Pensemos que 1 de cada 20 niños son diagnosticados con alguna discapacidad. 1 de cada 20. Ajá, en Argentina. En Argentina, 1 de cada 20. Entonces, estos papás empiezan a despertar temores. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no estén? Por otro lado, también en lo emocional, porque hay cambios en la familia, hay papás que van a tener que trabajar muchas más horas, disponer las casas de una manera diferente. Algunos tendrán que usar los hijos un sistema alternativo de comunicación, entonces la casa va a tener pictogramas, otros van a necesitar rampas en las casas. Esto genera también un conflicto en la familia. Por un lado también
se hace a veces un conflicto entre los hermanos, porque son esos hermanos los que acompañan a este hijo, a este hermano, tantas horas a terapia. A veces se tiende a sobreproteger y sacar autonomía a la persona que tiene discapacidad. Entonces, a veces aparecen también celos entre hermanos. Ajá, claro. Por otro lado, O sea, no se puede leer bien, o sea, la familia no termina de decodificar qué es lo que está pasando realmente. Por otro lado, también en lo social, porque muchas veces, depende qué grado de discapacidad hay, los chicos pueden aislarse, entonces la familia empieza a aislarse porque todavía no hay un sistema que está abierto a la discapacidad. Entonces aparece el rechazo, las miradas, vamos a un restaurante y un nene grita y hace un berrinche y nos parece que es un maleducado y no podemos entender que realmente tiene una discapacidad, que es hipersensible a los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? También aparece el rechazo, la mirada, y esto hace que la gente se aísle. Esto hace que la gente empiece a reducir su círculo de amigos, a evitar lugares donde haya mucha gente, a evitar lugares comunes. Depende, como estamos hablando, que no toda la discapacidad es igual, porque algunos tienen más limitaciones que otros, pero hay chicos que no pueden ir a un restaurante, no pueden ir a un cine. Entonces eso hace de que también se limite la familia. O sea que cuando hablamos de que la familia se limita, estamos hablando casi, te diría, corregime si me equivoco, en una autodiscriminación familiar, ¿no? O sea, esta cosa de decir, la vida nos cambió en todo sentido. En todo sentido. Vos decías recién, social, familiar y económico, o sea... Sí. Tenemos que hablar de que hasta se rompe el presupuesto. Se rompe el presupuesto porque, ¿qué pasa? Ese papá primero tiene miedo de perder su trabajo, porque el trabajo es lo que solventa la obra social o la prepaga. Claro. Entonces, siempre tiene ese miedo. Por otro lado, a veces las prepagas, por más que tenga el CUD, que es el certificado de discapacidad, que debería cubrir todas las terapias, hay cosas que no las cubre o las cubre a destiempo. Entonces son los papás los que tienen que poner dinero para poder cubrir las terapias a tiempo, porque valoran el trabajo de los profesionales. Entonces, también hace que haya una crisis económica. Se necesitan más disposiciones en la casa, se necesita invertir más tiempo, a veces en el cuidado de ese hijo o de otros hijos. Claro. Entonces, también en lo económico. Y también se enfrentan a la burocracia de las obras sociales. Las obras sociales, hoy por hoy, hay mucha burocracia en el sistema de salud, entonces estos papás también tienen frustración. Esta frustración Claro. de estar yendo a un lugar, llenando un formulario, esto hace también que esta familia tenga esta forma, ¿sí? Por eso es importante acompañar, por eso es importante Claro. proteger a esta familia. Hablando de acompañar y proteger, porque la verdad que la intención del programa del día de hoy precisamente es ayudar a esos papás, a esas mamás que en este momento están enfrentando la realidad de un diagnóstico, porque en realidad de repente si bien podemos tratar todo el tema en general, lo que más me interesa que podamos tratar es precisamente la noticia, ¿no? El ingreso del diagnóstico a la vida familiar. En lo que a vos te toca trabajar, ¿no? Mucho más allá de la importancia de la ayuda espiritual que vos podés dar desde la perspectiva de que también el Señor actúa en medio de esta mala noticia y genera un nuevo ámbito para bendecir, para amar y para vivir un nuevo acomodo familiar, si es que esa es la palabra. Y aprender a ser resilientes. Claro. El otro día una mamá me decía, en el medio de la discapacidad yo aprendí a ser más resiliente. Aprendí a sobrepasarme a distintos obstáculos. Porque hoy es el ingreso a la escuela, mañana será el ingreso a la vida adulta. Aprender a ser resilientes. Obviamente que de la mano del Señor es mucho más fácil, ¿no? Claro. Pero por eso el impacto del diagnóstico es muy fuerte en los padres. Claro. Es muy fuerte, más cuando hay diagnósticos que llevan con otras connotaciones, donde tienen que tomar decisiones que duelen como papás. Escuelas, por ejemplo, un centro de día, una escuela especial. Por ejemplo, saber que no va a poder jugar algún deporte que él quisiera. Lo va a poder hacer porque la verdad que también hay que saber buscarle la vuelta. Correcto. Hay que también buscar distintas alternativas. Pero al principio al papá se le cae el mundo.
Claro, claro. ¿Sí? Porque ese hijo que esperaba, con eso que soñaba, no es. Claro. Sí. Y decime, en tu experiencia, en tu día a día, ¿vos ves que hay padres que en cierta manera recibiendo la noticia, el diagnóstico, eh, ¿cómo, cómo podemos ayudar a sumarse a esta realidad? Porque yo entiendo también, por lo que uno conoce también por la vida pastoral, que es como que, no, pero el enfermo es él, ¿no? Está bien, es cierto, a mí no me toca esa discapacidad como papá, como mamá o como hermano, pero hay a veces un despliegue de decir, no, esto no es mi problema, es el problema de él y tengo que sumarme, pero en realidad, o sea, hay una especie no sé si la palabra es rechazo, pero de la poca visión de que el ámbito familiar tiene que cambiar porque de cierta manera estamos recibiendo un nuevo integrante, Sí, aunque ya esté con nosotros aunque hace ya esté tiempo. con nosotros, tenemos que disponer de distintos espacios, ¿sí? Incluirlo en todas las actividades familiares. Por eso es importante esto de acompañar, de darle estrategias a la familia, de que la familia también pueda saber que, bueno, esto es lo que hoy nos tocó. ¿Cómo podemos hacer? Todos. Es importante lograr la cohesión, lograr que los lazos familiares sean más fuertes para poder estar unidos ante esta situación y poder ayornarse a esta nueva vida. ¿Cómo podemos ayudar a los papis en este día, Ro, a, a definir, por ejemplo, una disciplina con un hijo con discapacidad? O sea, porque también se portan mal, Sí. también hacen lío, también son desobedientes, Sí. también son rebeldes. Está bien. Yo siempre digo que está el diagnóstico, está el carácter de ese chico y está la edad. A veces decimos no porque tiene, no sé, yo trabajo con chicos con TEA, porque tiene TEA, porque es propio del diagnóstico, TEA? trastorno del espectro autista. Entonces a veces creemos, bueno, no, pero también está la edad. Claro, no hay una deformación física el diagnóstico, pero adentro está mal. Está su edad, está Claro. la edad donde por ahí está mucho más berrinchoso, donde hace mucho más berrinches porque es parte de su edad, es parte de su diagnóstico, pero también está su edad. Claro. Por eso la importancia de no sobreproteger, de educar, de saber poner límites, de buscar ayuda. A veces no sabemos, bueno, busquemos ayuda. Hay distintos lugares donde nos pueden enseñar, centros, no sé, páginas de internet, buenas páginas donde nos pueden ayudar a buscar ayuda, a poner disciplina, a saber qué está bien y qué está mal. Sobre todo, no solamente por este hijo, por todos los integrantes de la familia. A veces suele pasar en las charlas con hermanos que dicen, sí, a mi hermano lo dejan hacer de todo y a mí no. Entonces, bueno, también poder mediar en eso. Claro. ¿Vos solés ver en los padres, en tu trabajo con ellos, porque obviamente vos no tan solo trabajas Sí, no trabajo con la familia. trabajas con la familia, pero puntualmente los papás, ¿vos ves comúnmente o es algo habitual ver en ellos una carga de culpa sobre lo que está pasando en ese hijo con una discapacidad? Como yo trabajo con chicos con trastornos del espectro autista, antiguamente se creía que era culpa de las madres. Antiguamente, eso es un mito que ya está tirado abajo. Entonces, a veces hay algunos papás... Ese diagnóstico estaba relacionado con las madres. Con las madres. Eso no tiene nada que ver, acá no es un problema neurobiológico, nada que ver tiene que ver con eso. Pero muchas veces uno encuentra a esos papás con miedos, diciendo soy yo la culpable. Entonces, primero hay que hacerle ver a la mamá que esto es un trastorno neurobiológico, que ellos no tienen la culpa, ¿sí? Que se desarrolló así. Y por otro lado, acompañar. ¿Por qué? Porque la culpa también limita. Si yo tengo culpa, no puedo avanzar. Seguro. Si yo me siento que es mi culpa, que no voy a poder, siempre estoy diciendo, bueno, no, que haga lo que quiera. No. Claro. Entonces, en eso, sobre todo, ayudarlos a entender que no es la culpa de ellos, ¿sí? Y, por otro lado, ayudarlos a actuar, a poner... Cuando los chicos en los primeros años tienen todos los recursos, tienen las terapias, y es mucho mejor, porque la plasticidad del sistema nervioso es diferente. Entonces, hay que ponerse a actuar, ¿sí? Sacar la culpa, ayudarlos a esos papás a sacar el miedo, ¿sí? Claro. A fortalecerse para decir, bueno, ahora hay que actuar. Son muchas horas invertidas en los consultorios o en los lugares, chicos que hacen 8 sesiones semanales de terapia, hay que ir, llevar la escuela, los acompañantes terapéuticos, las maestras integradoras,
es mucho para los papás. ¿Y cómo haces, Roxana? O sea, ¿cómo es tu experiencia o cómo reaccionás? Mejor dicho, ¿cuál es tu trato frente a los papás cuando les tenés que explicar sobre la voluntad de Dios? Sí, mira, yo en mi consultorio tengo un cartel, ¿no? Un cartel que dice Hope, entonces esperanza. Entonces, muchas veces me toca dar un diagnóstico, entonces siempre les digo eso, ¿por qué está ahí? Creer que hay esperanza, creer que no se va a curar, porque hay discapacidades que no se curan, ¿sí? Eso es una realidad, no mentir, no dar un mensaje mentiroso, sino que se puede mejorar la calidad de vida, que con Dios todo es posible, que Dios los va a ayudar y les va a dar la fortaleza para poder avanzar, que va a ser su refugio en los momentos que estén tristes, porque obviamente cuando van a un cumpleaños, cuando comparan con otros chicos, obviamente que van a estar tristes, pero que Dios les va a darles la fortaleza, que con Dios van a ir superando cada obstáculo. A veces con papás decían, no me aprueba la obra social, estoy preocupado, bueno, oremos. Y así Dios fue abriendo. Entonces, el poder ver a Dios en esas cosas, hasta en las simples que parecen. Entonces, que los papás puedan entender que de la mano de Dios va a ser distinto. O sea, estamos hablando de que acá se pone en marcha y en práctica una verdadera fe en el Señor en la adversidad, ¿no? Así es. O sea, esto es el navegar en aguas profundas y con el mar muy movido, ¿no? Realmente, por eso necesitan la contención, el acompañamiento. Muchas veces los papás llegan al consultorio y lo único que necesitan es un abrazo. Porque llegaron, fue difícil venir. Cansado, una semana difícil. Más la vida, ¿no? Más la vida. Más los otros hijos. Más los otros, sí, claro. Una mamá que yo tuve el gusto de conocer, venía desde San Vicente. Mi consultorio está en Monte Grande, es muy lejos. Ella vivía en zona de campo y se mudó a la ciudad de San Vicente porque, bueno, tenía otra hija para estar cerca. El trayecto que hacía, siempre puntual. Su hijo muchas veces le pegaba en el auto porque, bueno, él crecía y no quería estar tanto tiempo en el auto. Todo lo que hacía esta mamá. Siempre yo le decía, la verdad que te admiro, la fortaleza, el tiempo invertido, el buscar siempre estrategias, porque nosotros como terapeutas estamos un ratito con los chicos, pero ellos están toda la vida. Claro. Sí, entonces hay que contener, hay que abrazar, hay que mostrarles que Dios tiene para ellos también un refugio. Y un renuevo de fuerza. Y un renuevo, ¿no? y un renuevo. Roxana, muchas gracias por haber de estado. nada. Seguramente nos vamos a seguir encontrando. Bueno, un placer. Pero la idea de tenerte hoy en nuestros estudios estaba precisamente relacionada con esto, ¿no? Con poder dar una mano, con poder dar un consejo a todos aquellos papás y mamis, papis y mamis que están enfrentando una realidad de lo que es un diagnóstico, una mala noticia en cuanto a la discapacidad de un hijo. Así que muchas gracias, muy concreto todo y nos seguimos viendo seguramente. Muchas gracias, un placer. Nosotros hacemos un pequeño corte, director, y venimos para el cierre. Le agradecemos mucho a Roxana por haber estado con nosotros en este día, tratando por supuesto un tema tan sensible a todos nosotros y a las familias, que seguramente a los papás y a las mamás que serán partícipes de esta realidad. Pero algo que sí dijo Roxana en medio de la charla, en medio de la entrevista, es entender la voluntad de Dios, contener obviamente a ese hijo, a esa hija con discapacidad y por sobre todas las cosas aceptar el desafío de no quedarse, de no vivir bajo culpas, sino de enfrentar la realidad para superarla, sabiendo que Dios aún en medio de la adversidad tiene bendición para cada uno de nosotros. Nos encontramos la semana que viene cuando volvamos a poner en el aire una nueva emisión de Diseño Familiar. Chao.